aparte de que te quitan un montón de paja de libro, también como que ver todas las valvulopatías en 100 diapositivas o algo así, como que siento yo que podemos acabar más perdidos, ¿no? Y entonces en cuadros de este tipo podemos nosotros ver las diferencias, ¿no? De cada una de estas. Por ejemplo, si vemos estamos enfocándonos en la válvula mitral, pues insuficiencia y estenosis, ver sus características y sus diferencias, ¿no? Y comparándolo, por ejemplo, con la válvula tricúspide, que son las dos principales a lo que le vamos a dar un poquito más de prioridad. Vamos a repasar todas, ¿verdad? Pero enfocándonos un poquito más en, en la mitral y tricúspide. Bueno, es lo que nos marca el programa. Pero les digo, veríamos ahí repaso de todas. Pero les comento, cuadros así como estos, pues bueno, se los compartiré. Sí, se sigue viendo, porque no sé si yo estoy hablando y no se esté viendo. Sí, sí. Ah, ok. Sí, okay, se los compartiré, ¿verdad? Para que también se les haga un poquito más fácil estudiar, ¿no? Y que no se pierdan, no nos perdamos al momento de ver las valvulopatías, ¿no? No haya confusiones. Bueno, pues entonces empezamos con el estudio de la válvula mitral, ¿no? Empezando con la estenosis mitral. ¿Y a qué nos referimos con estenosis? Con estenosis mitral, pues nos estamos refiriendo a que hay una dificultad en la apertura de la válvula, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, pues esta no abre bien. Y por no abrirse bien la válvula o alguna de sus valvas, en toda la válvula, mejor dicho, pues bueno, hay una obstrucción al paso de sangre, ¿verdad? Que va a haber ahí en la, en la aurícula, y el ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, pues ya dijimos que no abre bien. Vemos aquí una imagen, ¿verdad? Donde, bueno, de principio, pues vemos ahí la válvula lesionada. ¿Por qué se lesionan? Pues por un montón de causas, ¿verdad? Se le pueden agregarse aquí algunas vegetaciones, algunos nódulos, puede afectarse propiamente todo el anillo valvular, puede, no sé, estar ahí involucrados los músculos papilares también, ¿verdad? Aunque eso es más en la insuficiencia. Pero bueno, la principal causa, pues es la fiebre reumática, ¿sí? Habíamos dicho que es la principal causa, ¿verdad? Especialmente, pues esta ocasiona los clásicos nódulos de Aschoff. Y bueno, pues también hay otras causas, causa degenerativa, congénita, por algún carcinoide maligno, ¿sí? Y usualmente, pues 2/3 de los pacientes con esta valvulopatía, pues van a ser mujeres, ¿sí? El 70%. Y este detalle, pues también muy importante, que ya lo habíamos comentado, pues vamos a hablar que hay una estenosis cuando pues hay alteraciones en cuanto al diámetro, ¿verdad? De la válvula, de la apertura valvular. Entonces, tenemos que el diámetro normal, pues va a ser de 4 a 6 centímetros cuadrados. Cuando está menor a los 2 centímetros cuadrados, pues ya estamos hablando que ya hay un grado de estenosis que va a ser leve si no llega o sobrepasa el 1.5 centímetros cuadrados. Si esto avanza de 1.5 a 1, pues va a ser moderado y severo cuando llega a ese centímetro o menos, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a la severidad, al grado, ¿vale? Y tenemos ahí un síndrome, el síndrome de Luttenbacher, que pues es propiamente una estenosis mitral, ¿sí? Usualmente de etiología reumática, combinado con
un hiperflujo, ¿verdad? Que usualmente suele ser por una comunicación interauricular. Entonces, a la combinación de estas dos entidades, pues es a lo que conocemos como el síndrome de Lutemburg. Bueno, entonces, en cuanto a su fisiopatología, pues tenemos, ya habíamos visto, ¿verdad? Estas imágenes, que pues puede haber ahí fusión de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Estas se lleguen a adherir, a fusionar. Véase, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Y bueno, pues esto puede ocasionar ahí que se vea, que se aprecie una imagen como boca de pez, ¿sí? Que la válvula no se abre bien y quedan eh, como estos zapitos, ¿no? De papel que hacen, bueno, como boca de pez. También puede ser por un engrosamiento o calcificación de las valvas, ¿sí? Y cuando hay calcificación de las valvas, pues usualmente no, esa calcificación no se limita a las valvas, ¿verdad? Y abarca parte hasta de la aurícula, ¿sí? De la aurícula, porque pues es un poco más susceptible a sufrir las calcificaciones que el ventrículo. No quiere decir que el ventrículo no la pueda sufrir, ¿verdad? Pero es más clásico, la aurícula. Entonces, y bueno, pues esto lo podemos apreciar también en las radiografías, ¿sí? Ya habíamos visto nosotros en las intensidades, pues bueno, que por esta intensidad de agua, nosotros podemos identificar, de acuerdo a la silueta cardíaca, el territorio de la aurícula y del ventrículo, pero cuando hay calcificaciones, pues nos va a aumentar el brillo, ¿no? La opacidad. Entonces, pues ahí es donde podemos ver nosotros datos de calcificación. Y bueno, también puede haber fusión de las comisuras, ¿sí? De las comisuras. Entonces, cuando hay una fusión de ellas, pues también va a haber ahí un tipo de estenosis y no va a permitir bien la apertura de la válvula. O también la retracción de las cuerdas, ¿sí? Y bueno, pues esto también puede deberse a dilataciones de la aurícula izquierda. Entonces, ¿por qué? Pues porque si la aurícula se dilata, pues entonces va a arrastrar, va a deformar también el anillo valvular, ¿sí? Y usualmente cuando esto ocurre, bueno, el ventrículo suele estar normal. En cuanto a los datos clínicos que vamos a encontrar, pues vamos a ver ahí que va a haber un aumento de la presión y del volumen en la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, este aumento de la presión y del volumen en la aurícula izquierda, pues nos puede hacer que el paciente, ¿verdad?, que lo está sufriendo, esté susceptible a tener algunas arritmias, especialmente, ¿verdad? Una de las letales, pues es la fibrilación auricular. Entonces, esto, porque ya dijimos, por el aumento de la presión y del volumen de la aurícula izquierda. Aparte de esto, pues el hecho de que esté alguna arritmia o fibrilación, pues aumenta el riesgo de generar trombo, ¿sí? Y también por otro lado, el aumento de la presión y del volumen de la aurícula izquierda, pues puede hacer que exista una compresión indirecta de las estructuras vecinas, ¿sí? Bueno, otro de los datos clínicos importantes, pues, es la congestión pulmonar, ¿sí? Va a haber aquí un aumento de la presión pulmonar, ¿sí? Que esta suele ser reactiva. ¿Y qué nos va a ocasionar esto? Pues datos clínicos como de disnea. Y en la disnea, pues tenemos eh, variantes, ¿verdad? Disnea de medianos, pequeños, grandes esfuerzos. Otras variantes y presentaciones como la ortopnea. La ortopnea, pues ya habíamos comentado, es esta disnea que se da ante los cambios posturales, especialmente en decúbito. Al hacer la posición en decúbito, pues empezamos a tener dificultad respiratoria, la ortopnea. O también, otra variante, pues es la disnea paroxística nocturna, ¿sí? Esta disnea que empieza al momento de dormir, ¿sí?
y no tanto en relación por la posición como la ortopnea, sino puede ser en algún momento de la noche. También puede haber, en casos más severos, pues hemoptisis, ¿sí? Hemoptisis, y antes de la hemoptisis, usualmente, pues suele establecerse un edema agudo pulmonar, ¿sí? Entonces, bueno, son la clínica relacionada a los datos más sobresalientes relacionados a la congestión pulmonar. También tenemos como otro dato clínico, pues el fracaso del ventrículo derecho. Llega un momento que pues, el ventrículo derecho va a fracasar. Esto se va a traducir en síntomas clínicos como de regurgitación yugular, ¿sí? Edemas locales, o también edemas periféricos, también hipertrofia, ¿sí? Hipertrofia miocárdica, y bueno, también tenemos que se pueda llegar a dar insuficiencia tricuspidia. Y cuando esto se da, debido a ese fracaso del ventrículo derecho, pues bueno, se puede presentar lo que es la angina hepática. Y la angina hepática, pues usualmente la vamos a reconocer porque puede haber un dolor en la región hepática que está asociada a los esfuerzos. Y síntomas clínicos característicos de la angina hepática, pues es ascitis, que es ese edema en la cavidad abdominal, y edema en miembros inferiores, ¿sí? Bueno, también tenemos algunos otros síntomas o datos clínicos menos frecuentes, conocidos como raros, ¿no? Que estos van a ser el dolor torácico, ¿sí? Caquexia mitral, disfonía. La disfonía, pues esta se va a presentar cuando hay compresión del nervio laríngeo recurrente, y esto es a lo que conocemos como el signo de Ohr. Y bueno, cuando también hay estos mismos datos de compresión, ¿verdad? Al estar involucrado el esófago, pues podemos tener ese dolor al deglutir, que es esa disfagia. También otro dato clínico, pues puede ser la disminución del llenado ventricular, ¿sí? Muy bien, que esta disminución del llenado ventricular, pues nos pueda llevar ya propiamente a una insuficiencia cardíaca izquierda. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda en cuanto a los datos clínicos? No. Okay. Bueno, quisiera como cambiar de diapositiva. En la exploración física, exploración clínica, sí, física también, aunque más abajo vamos viendo sobre exploración. Bueno, pues al momento de estar revisando al paciente, pues puede tener fases mitrales, y estas fases nos referimos a, puede haber edema, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre algunas de las complicaciones como la, la incurgitación yugular, ¿sí? Pero este ya es un grado más severo. Los pulsos arteriales van a estar en teoría normales, pero cuando hay una fibrilación auricular, pues aquí obviamente pues van a ser muy anormales, e incluso puede haber disminución de esos pulsos arteriales periféricos. Los pulsos venosos, pues bueno, estos pueden estar aumentados, ¿sí? Y bueno, estos cuando se revisan en estudios de imagen, puede haber aumento de las ondas A y de las ondas B, ¿verdad? Especialmente cuando hay esta fibrilación auricular asociada. Y en la auscultación, pues esto es muy clásico, ¿no? Y por eso lo remarco aquí en negritas. En primer lugar, bueno, pues que se ausculta mejor en el ápice, en el ápex. Y va a estar caracterizado por el primer ruido, que va a ser muy fuerte, un chasquido de apertura, ¿sí? El retumbo que es mesodiastólico, y que pueda extenderse, pueda prolongarse,
que es lo que se le conoce como arrastre presistólico, y bueno, pues esto nos va a dar el clásico soplo telediastólico, ¿sí? Por ese arrastre que pueda dar. Bueno, y bueno, cuando esto ocurre, cuando ya se manifiesta ese soplo telediastólico, pues entonces está muy, muy presente, ¿verdad? Ahí la contracción auricular asociada, ¿sí? Cuando hay una fibrilación auricular, pues esto no es perceptible tal cual. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Sí me escuchó? ¿Sí? No escuché nada, nada más escuché como que se quiso abrir un micrófono. Es que no sé si me está escuchando. ¿Me escucha usted? Sí, 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 sí. Okay. Bueno, respecto a eso en el primer ruido, en el libro menciona que es como un ruido brillante. ¿A eso es lo que se refiere? ¿Como un primer ruido fuerte? Sí, sí, de hecho es ese ruido brillante, ¿verdad? Lo marca como S1 brillante. Entonces, Okay. bueno, yo le puse primer ruido fuerte, pero Okay. bueno, no le puse, por ahí la vi, pero sí, es ese S1, ¿verdad? De hecho, de una vez aquí lo ponemos, es S1 brillante. Okay, okay. Somos, pero sí, es ese primer ruido fuerte, Sí, es que no había entendido por qué dice como brillante y luego dice la sístole limpia. brillante o fuerte. Entonces, a eso nos referimos, ¿verdad? Con ese uno brillante. Eh, entonces, bueno, pues estos datos, ¿sí? Ese uno, ese primer ruido brillante, el chasquido de apertura, retumbo, el arrastre, parte del arrastre, sí, el soplo, todo esto, pues es a lo que se le conoce como ese ritmo de Doru 6, ¿sí? 7. Entonces, la anoto aquí de una vez, no se me olvida. Bueno, entonces, cuando hablemos de esto, bueno, sabemos que nos referimos a todas estas características, ¿sí? Bueno, pues bueno, en teoría, acerca de la palpación, pues no se debe de auscultar el cuarto ruido. Este, y bueno, cuando hay datos de hipertensión pulmonar muy marcados, severa, ¿verdad? Pues esto nos puede, bueno, es lo que conocemos como el soplo de Graham-Still, ¿sí? Y pues este es un tipo de soplo diastólico, pues obviamente estamos hablando ahí muy marcada la diástole, ¿verdad? Un tipo de soplo diastólico por esta insuficiencia pulmonar. Entonces, ese soplo de Graham-Still, que ya dijimos, asociado a esa hipertensión pulmonar muy severa, ¿sí? Y esto pues usualmente es secundario a la dilatación de la válvula pulmonar, que va a terminar causando esa hipertensión arterial pulmonar. Bueno, y entonces cuando esto se presenta, pues entonces ya va a haber un aumento más marcado del segundo y tercer ruido. Pero bueno, no es propio en un principio, ¿verdad? De esa estenosis mitral, de todas estas características, sino ya es una complicación, ¿verdad? Por esa hipertensión pulmonar. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Okay. No, doctor, no. Bueno, otra de las cosas que vamos a poder encontrar pues, son las sobrecargas, ¿sí? Y las sobrecargas de presión y de volumen, que ya habíamos comentado en un principio, pues estas nos pueden condicionar la sobrecarga de presión, hipertrofia concéntrica, ¿sí? Que pues puede ocasionar una estenosis aórtica o la sobrecarga de volumen, que podrían generar dilatación alrededor, ¿sí? Excéntrica. Y esto pues ya ocasionaría insuficiencia aórtica y mitral. Entonces, bueno, pues esto son complicaciones, ¿verdad?, que van a afectar la clínica, y que pues nos pueden dar ahí esa explicación del diagnóstico diferencial, ¿verdad? Porque ¿con qué se le va a hacer diagnóstico diferencial? Pues
en primer lugar, con una comunicación interauricular, un mixoma, ¿sí? Algún tipo de cáncer, ¿verdad? Cardíaco, con estenosis tricuspidia, pericarditis constrictiva, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, y la insuficiencia mitral y aórtica por estas sobrecargas de volumen, ¿verdad? Entonces esto nos puede hacer que se confunda un poco el diagnóstico. Y bueno, tenemos aquí causas del retumbo y de la S1 brillante, ¿verdad? De ese primer ruido fuerte. Entonces, las causas usualmente son esa insuficiencia aórtica, un hiperflujo, por ejemplo, cuando está esta comunicación interauricular, ¿verdad? Hay cambios dinámicos, ¿no? Hay hiperflujo que es retrógrado. Y una estenosis tricuspidia, pues estas suelen causar retumbo, entonces, retumbo especialmente mesodiastólico. Entonces, bueno, pero bueno, para asociarlo a la estenosis mitral, pues ya dijimos que está presente no nada más el retumbo, la S brillante, y apertura, ¿sí? Y soplo telediastólico, para hablar ya del ritmo de 12 pies. Las causas del S1 brillante, pues principalmente de estados hiperdinámicos, ¿sí? Es lo principal. Y también algunas taquicardias, ¿sí? Pero pues taquicardia eh, sí nos puede dar esos ruidos, esos primeros ruidos muy fuertes, ¿verdad? Alguien se ha estado taquicárdico hasta el pulso, ¿verdad? Se siente aumentado, fuerte. Pero bueno, no habría todo lo demás, ¿verdad? Entonces, alteraciones en cuanto al S1, así muy francas, pues los estados hiperdinámicos, ¿sí? Bueno, y acerca sobre los estudios complementarios, las pruebas complementarias que se pueden realizar o que se van a realizar, pues ya sabemos que las básicas, ¿verdad? El electro, la radiografía, la tele de tórax, y un ecocardiograma. Son las tres principales. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver en el electrocardiograma, pues alteraciones de la P, ¿sí? Vamos a ver esa P mitral, excepto si está en fibrilación, pues ya sabemos que no la podemos apreciar, ¿verdad? Pero vamos a ver esa P mitral. Sí, vamos a ver también datos de hipertrofia ventricular derecha y el eje cardíaco va a tener una desviación hacia la derecha. Entonces, esas son las tres principales características que podemos encontrar en el electro. En la radiografía, a ver, déjenme ver si se puede agrandar. Puede agrandar. Pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, datos de calcificación, ¿sí? Calcificación de la aurícula, también datos de crecimiento, de hipertrofia. Vamos a ver aquí como hay una desproporción o pérdida de la silueta cardíaca habitual, ¿sí? Y aquí no sé si alcancen a ver esto brillante, ¿verdad? Es la calcificación de la aurícula. ¿Sí lo alcanzan a ver? Yo espero que sí. Bueno, y bueno, ¿qué otros detalles podemos encontrar? Sí, en la radiografía, ya habíamos hablado que puede haber, bueno, antes de la radiografía en la clínica, hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, puede, en la misma radiografía, poder ver alteraciones en cuanto a la redistribución del flujo vascular pulmonar, ¿sí? O también podemos ver edema pulmonar y obviamente franca la cardiomegalia. Entonces, que claro, en esta imagen, bueno, solamente se enfoca esto, ¿verdad? No se ve lo demás. Pero recordarán ahí los grados, ¿verdad? De hipertensión pulmonar, 1, 2, 3 y 4. Entonces, dependiendo qué tan aparatoso sea, bueno, pues va a ser lo notorio que veamos de alteraciones pulmonares. Bueno, el ecocardiograma usualmente pues se va a usar el transtorácico, el bidimensional, el primero que estábamos viendo en la primera presentación. Y pues nos va a hablar un poco acerca sobre la severidad, ¿sí?
vamos a buscar las alteraciones de la válvula, y qué cosas lo pueden ocasionar, ¿sí? Entonces podemos ver ahí engrosamiento de la válvula, fusión de las comisuras. Entonces, si recordarán la presentación, cómo se abría la válvula, pues les había comentado, ¿no? Que cuando hay estenosis, pues no se, no se, se ve un tanto endurecida y no se abre adecuadamente, ¿verdad? Y bueno, pues ahí mismo se pueden llegar a ver datos de calcificación, ¿sí? Se vería también ahí eh, como estructuras un poco más sólidas y puntitos, ¿verdad? Entonces eso nos hablaría de calcificación, especialmente del anillo, también de las válvulas propiamente. Y bueno, pues el ventrículo izquierdo, ante esa restricción de volumen, pues pueda verse un poco pequeño, ¿no? No es que se vaya a encoger, no se va a encoger el ventrículo, pero en el eco, ¿verdad? En la ecografía se puede ver disminuido de tamaño. Y bueno, se puede llegar a usar el ecocardiograma transesofágico si quedan dudas o si no es tan concluyente el transtorácico. Para el cateterismo, pues bueno, la imagen. En la imagen, pues, ¿qué se ve? Se ve, por las dos válvulas, ¿verdad? Se ve el, la dinámica del, de la sangre. Sin embargo, en la mitral, pues, se ve como hay parte, ¿verdad?, que regresa hacia, hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, pues esto, aquí es donde podemos ver ese cambio del fluido. Entonces, esto pues es un tipo de ecografía Doppler, ¿verdad? Que les decía que pues esta ve la dinámica de la sangre, ¿verdad? Entonces hay reflujo, ¿sí? Entonces hay menos volumen que pasa al ventrículo. Bueno, ¿y cuáles son las indicaciones para realizar el cateterismo? Pues que el paciente ya tenga una valvulotomía previa, ¿sí? Que esté otra valvulopatía asociada, ¿sí? Es decir, que no sea única, que sean dos cuestiones, ¿verdad? Que haya clínica, datos clínicos de angina de pecho, ¿sí? O que haya una calcificación marcada del ventrículo, de la válvula mitral, ¿sí? Calcificaciones muy marcadas. Esas calcificaciones pues las vamos a poder encontrar en la ecografía. Este, y claro, también la radiografía pues puede llegarse a ver, si es que está muy marcada, pues se pueda llegar a ver esas calcificaciones. Entonces esos son los criterios para realizar cateterismo. En cuanto a su evolución, pues la evolución suele ser lenta, ¿sí? Y pues los síntomas, especialmente cuando está asociado a la fiebre reumática, pues puedan presentarse a partir de la cuarta década. Entonces, estos síntomas pueden acelerarse en el embarazo. No es que la embarazada esté más susceptible, sino que el embarazo pues suele acrecentarlo porque cambia la dinámica, la hemodinámica corporal, ¿no? Y bueno, también en casos de hipertiroidismo. Y cuando ya se empiezan a manifestar los síntomas, que ya dijimos que tiene una evolución lenta, pues bueno, el pronóstico va cambiando, ¿sí? Y ese pronóstico, pues pueda ser un tanto eh, aparatoso, marcado, reservado, ¿verdad? Si es que hay antecedentes de un embolio, ¿sí? De tromboembolismo. Y bueno, pues usualmente un porcentaje considerable, hasta un 30% de pacientes, pues pueda desarrollar trombos, ¿sí? Bueno, aquí en estos casos, en cuanto a la evolución, la endocarditis infecciosa no es tan común, sin embargo, pues se debe de realizar profilaxis, ¿no? Y eso pues ya corresponde al tratamiento. Entonces, para el tratamiento, pues ya dijimos que tiene que tener todos los cuidados, ¿verdad? Empezando por los cambios en la dieta, ¿sí?
una dieta hiposódica de principio y reposo para ese tipo de pacientes, para disminuir la carga dinámica. Y bueno, va a haber profilaxis, se le tiene que dar profilaxis al paciente, especialmente cuando esté asociada a fiebre reumática o alguna otra endocarditis. Pero ya dijimos que la endocarditis infecciosa, habiendo estableciéndose la estenosis mitral, pues no es común, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que dar esa profilaxis. Entre los medicamentos, pues vamos a utilizar, por ejemplo, pues los diuréticos, y los diuréticos van a tener la función, ¿verdad?, de que van a reducir la precarga y la congestión pulmonar. En diuréticos, pues no nos quedamos con uno, ¿verdad?, porque pues depende el grado, la severidad, las condiciones del paciente, comorbilidades. Pero pues, diuréticos se puede utilizar, por ejemplo, desde el nifedipino hasta la furosemida, ¿verdad? Se van a utilizar nitratos y digitálicos. Entonces, los nitratos, pues buscando que haya una mejor vasodilatación, ¿sí? Y los digitálicos, pues para mejorar la contracción cardíaca. También se van a utilizar betabloqueadores y calcioantagonistas, ¿sí? Otra vez, bueno, la digoxina, nos referimos a los digitálicos, pero esta especialmente, ¿verdad?, se inicia de manera inmediata cuando hay datos de fibrilación auricular. Y a propósito de esta fibrilación auricular, pues entonces también iniciamos de manera inmediata los anticoagulantes, ¿sí? Entonces, la fibrilación, habiendo datos de fibrilación auricular por el electro, ¿verdad? O por alguna otra cuestión que, bueno, principalmente el electro, pues es lo que nos va a obligar a iniciar de manera inmediata digoxina y anticoagulantes, ¿sí? También, pues bueno, otros motivos para iniciar los anticoagulantes, pues que haya bajo gasto cardíaco, que haya antecedentes de embolismo en el paciente, ¿sí? Bueno, y dentro del tratamiento, pues la cirugía, los tipos de cirugía que se puedan implementar, pues está reparar ahí las comisuras, una comisurotomía, ¿sí? O valvulotomía mitral, ya sea en su modalidad abierta o cerrada, y también pues se puede utilizar prótesis si es que esa valvulotomía no es favorable o no se puede modificar la anatomía valvular, ¿verdad? Ya sea por valvulotomía o por comisurotomía. Entonces, bueno, es cuando ya se implementan las prótesis. Y entonces, bueno, se puede realizar valvuloplastía con balón, que suele ser lo ideal, ¿verdad? Y por último, bueno, ya el reemplazo eh, de la válvula, ya sea del tipo biológico o mecánico. Entonces, bueno. Pues bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, doctor, no. Bueno, entonces nos pasamos a la insuficiencia mitral, aunque ya son las 6:21 y no nos va a alcanzar terminarla. Bueno, entonces, insuficiencia mitral y aórtica, estenosis, insuficiencia aórtica y tricúspide, y todas las valvulopatías, pues yo creo que las vemos la siguiente clase, y por ahí buscaré el espacio para el caso clínico, ¿sí? Bueno, entonces, pues bueno, no sé si hasta aquí vaya alguna duda o alguna inquietud, ya sea de los temas o de lo que sigue. Por ahí a alguien le queda de ver algo que me preguntó de un tema, creo que de insuficiencia venosa. Sí, y no le respondí. Sí, bueno, lo que pasa es que yo quería haber respondido, pero me estoy dando cuenta que no respondí, y disculpen, no me acuerdo quién fue, pero ahorita le respondo. Entonces, ¿alguna otra inquietud o duda? Esa fue mía. Chicos.
Van a decir que no. Escuché nada más martes. ¿Que el martes qué? Sí, no, el martes vamos a continuar esto. Entonces, yo creo que me voy a tomar pues lo que son las 2 horas, ¿sí? Porque me interesa ya darle carpetazo a valvulopatías. Entonces el martes, pues me tomo las 2 horas y pues la siguiente clase, pues es o sea, clase de ustedes, ¿verdad? Jueves y viernes. Entonces, bueno, también le damos chance, le damos tiempo a los de insuficiencia venosa que no les aclare sus temas. Pero bueno, entonces para el jueves y viernes, sí, por favor, esténse listos todos los equipos, porque los temas que siguen, pues no están tan largos, ¿sí? O sea, a lo mejor entre jueves y viernes, pues alcanzamos a ver 3 temas. Entonces, bueno, esténse listos, ¿sí?